Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Hoy vamos a estar resumiendo el último documento. ¡Wow! Terminamos. El último documento 196 que se titula La fe de Jesús. Luego después voy a hacer un video de reflexión acerca de todo este trabajo que hice de resúmenes. Ok, comenzamos. Jesús experimentó los estados de ánimo buenos y malos típicos de la existencia mortal. Su fe fue la consecuencia de la visión interna nacida de la actividad de su ajustador residente, la presencia divina. No dudó nunca de la certeza de la vigilancia y la guía de Dios. El Jesús humano vio a Dios como santo, justo y grande, así como también verdadero, bello y bueno. El Dios de Jesús era al mismo tiempo el Dios de Israel y el Padre vivo y amante en el cielo. La gran contribución de Jesús a los valores de la experiencia humana no fue que revelara tantas nuevas ideas sobre el Padre en el cielo, sino que tan magnífica y humanamente demostró un nuevo y más alto tipo de fe viva en Dios. Nunca en todos los mundos de este universo, en la vida de cualquier mortal, vino Dios a ser tal realidad viva como en la experiencia humana de Jesús de Nazaret. En la vida del maestro en Urantia, este mundo y todos los demás de la creación local descubren un nuevo tipo más elevado de religión, basadas en las relaciones espirituales personales con el Padre Universal y totalmente validada por la autoridad suprema de la experiencia personal genuina. Su fe fue tan real y tan completa que iluminó en forma absoluta toda duda espiritual y destruyó en forma efectiva todo deseo contradictorio. Nada pudo arrancarlo del ancla espiritual de esta fe ferviente, sublime e impávida. Jesús disfrutó de la certeza vigorizadora de poseer una fe sin incertidumbre, y en cada una de las situaciones difíciles de la vida exhibió una lealtad inamovible a la voluntad del Padre. La fe espiritual indomable y apasionada de Jesús no rayó jamás en el fanatismo, porque su fe no llegó nunca a afectar su juicio intelectual equilibrado en cuanto a los valores proporcionales de las situaciones sociales, económicas y prácticas morales corrientes de la vida. El Hijo del Hombre era una personalidad humana espléndidamente unificada. Era un ser divino de dones perfectos. También era magníficamente coordinado como ser humano y divino combinados, funcionando en la tierra como una sola personalidad. La fe personal, la esperanza espiritual y la devoción moral siempre estuvieron correlacionados con una unidad religiosa incomparable de asociación armoniosa, con una realización sagaz de la realidad y santidad de todas las lealtades humanas, honor personal, amor familiar, obligación religiosa, deber social y necesidad económica. Esta actitud espiritual dominó totalmente sus pensamientos y sentimientos, su creencia y su oración, su enseñanza y su predicación. Jesús llevó a Dios como hombre del reino la más grande de las ofrendas, la consagración y dedicación de su propia voluntad al servicio majestuoso de hacer la voluntad divina. Cuando estudiemos la carrera del Maestro, busquemos no tanto lo que Él enseñó, sino lo que Él hizo. El secreto de su religión sin paralelo fue esta conciencia de la presencia de Dios, y la alcanzó mediante la oración inteligente y la adoración sincera, la comunión constante con Dios de una forma sencilla y humana, sin voces, ni visiones, ni apariciones. Jesús no requiere que sus discípulos crean en Él, sino que crean con Él, en nuestro Padre, en la realidad del amor de Dios, y acepten con plena confianza la certeza de la seguridad de la filiación con el Padre Celestial, esa hermandad espiritual invisible que se conecta con el Espíritu Divino. El Maestro desea que todos los que creen en el Padre con Él compartan plenamente la fe trascendental. No que creyeran en Él, sino como creía Él en nuestro Padre. Por eso dice, sígueme. Se requiere una voluntad fuerte y una confianza infalible para creer lo que Jesús creía y cómo Él creía. Sección número 1. Jesús el hombre. Por grande que fuera el hecho de la soberanía de Micael, no debemos quitarle a la humanidad el Jesús humano. El Maestro ascendió a lo alto como Dios y como hombre. Él pertenece a los hombres y los hombres pertenecen a Él. Qué pena que la religión haya quitado a los mortales atribulados el Jesús humano y pusiera en su lugar al Jesús glorificado.
Jesús fue un hombre religioso que vivió como hombre y por la fe llegó a conocer y hacer la voluntad de Dios. Si hoy por hoy la religión viviente de Jesús suplantara de pronto la religión teológica de Jesús, el cristianismo, con seguridad la comunidad cristiana de creyentes no titubearía en hacer esos ajustes de fe y prácticas de vivir que le permitan seguir al Maestro, demostrando una vida real de devoción religiosa en hacer la voluntad del Padre y en consagrarse al servicio altruista del hombre. ¿A qué le temen los cristianos que no se atreven a predicar la religión viviente y original elaborada por el Maestro hace 2000 años? Seguir a Jesús significa compartir personalmente la fe religiosa y entrar en el espíritu de la vida del Maestro de servicio altruista al hombre. Una de las cosas más importantes del vivir humano es descubrir qué creía Jesús, cuáles eran sus ideales y luchar por alcanzar este propósito excelso de la vida. De todo el conocimiento humano, el que tiene mayor valor es el conocer la vida religiosa de Jesús y cómo la vivió. Debemos compartir su fe, confiar en Dios como Él confió en Dios, creer en los hombres como Él creyó en ellos y amarlos. Él fue una ilustración viviente de la paternidad del Padre y de la hermandad de los hombres. El Maestro hizo esta gran ascensión de lo humano a lo divino, por la acción conjunta de la fe de su intelecto mortal y los actos de su ajustador residente. Asimismo, haremos cada uno de nosotros que lo siga. Sección número 2. La religión de Jesús. Algún día se reforme la Iglesia para permitir el regreso de las enseñanzas religiosas no modificadas de Jesús. El cristianismo podrá predicar una religión sobre Jesús, pero por fuerza, el creyente verdadero tendrá que vivir la religión de Jesús. Pedro intencionalmente inauguró una nueva religión, la religión del Cristo resucitado y glorificado. La emoción del Pentecostés lo eclipsó. Pablo más adelante transformó este nuevo evangelio en el cristianismo, una religión que abarca las opiniones teológicas de Pablo e ilustra su experiencia personal con el Jesús de camino a Damasco. El evangelio está fundado en la experiencia religiosa personal de Jesús de Galilea. El cristianismo se basa casi exclusivamente en las convicciones y en la experiencia religiosa personal del apóstol Pablo, y así lo muestra casi todo el Nuevo Testamento, que en su totalidad es muy ligeramente jesuístico y casi generalmente paulino. La verdadera vida de Jesús en la carne ilustra el crecimiento religioso trascendental partiendo de las ideas primitivas de temor y reverencia humana, hasta los años de comunión espiritual personal y hasta finalmente llegar a ese estado avanzado y exaltado de la conciencia de su unidad con el Padre. Y en su corta vida ilustró cómo atravesó esa experiencia de progresión religiosa espiritual que el hombre comienza en la tierra y generalmente alcanza tan solo cuando termina su largo paso por las escuelas de capacitación espiritual de los niveles sucesivos de la carrera pre-paraíso. La vida personal de Jesús como hombre es el ejemplo de vida que nos mostró para llegar al Padre. Progresó del humilde estado de dependencia mortal que lo llevó espontáneamente a decir al que le llamó buen maestro: ¿por qué me llamas maestro? Nadie es bueno sino Dios. Y de este estado pasó a la conciencia sublime de divinidad alcanzada que lo condujo a exclamar: ¿quién entre vosotros me condena de pecado? Y cuando así alcanzó la divinidad, él seguía siendo el mismo Jesús humano, el Hijo del Hombre, así como también el Hijo de Dios. El gran error de los que han estudiado la vida de Jesús es que unos lo consideran totalmente humano, mientras otros lo consideran totalmente divino. Él fue tanto uno como el otro. Y aunque los apóstoles conocían que el Jesús humano tenía una religión, convirtieron al Jesús divino en otra religión. Y el cristianismo de Pablo aseguró la veneración del Cristo divino. Y así se perdió de vista casi completamente al Jesús humano de Galilea, el luchador y valiente, quien por el valor de su fe personal religiosa y el heroísmo de su ajustador residente, ascendió de los niveles bajos de la humanidad hasta hacerse uno con la divinidad, lo que se espera del hombre. Por eso se convirtió así en el nuevo camino vivo, por el cual todos los mortales podrán elevarse de la humanidad a la divinidad. Todo el movimiento cristiano abandonó la imagen humana de Jesús, que es el camino. Jesús fundó la religión de la experiencia personal al hacer la voluntad del Padre y servir a la humanidad humana. Pablo fundó una religión cuyo objeto de adoración es el Jesús glorificado y la hermandad constituye los compañeros creyentes.
Jesús guió a los hombres a que se sintieran como en su propia casa. Jesús dominó la técnica de hacer la voluntad del Padre mientras estaban en la carne y la enseñó a sus apóstoles. Las opiniones de Pablo nunca formaron parte de las enseñanzas de Jesús. Pablo era pesimista. Jesús consideraba a los hombres como hijos de Dios sin hacer distinción de raza, género o posición en la vida, sin juzgar. No era un escéptico moral. Pablo sí lo era. Jesús veía a los hombres más como débiles que como malvados, más confundidos que como depravados. Porque fuera cual fuese su estado, ellos eran hijos de Dios y sus hermanos. Les enseñó a los hombres que se asignaran un alto valor en el tiempo y en la eternidad. Enseñó también a enseñar la parte buena y no enseñar la parte mala, de dejar que la parte mala la trabaje el Espíritu residente de Dios. Nosotros solamente estamos llamados a trabajar la parte buena. La parte mala pertenece al Espíritu residente de Dios. El que condena y el que juzga a otro está juzgando también al Espíritu residente de Dios, que es santo y es puro. Así que Jesús les enseñó a los hombres que se asignaran un alto valor en el tiempo y en la eternidad. Él mismo le asignaba a los hombres un alto valor y estuvo dispuesto a invertir en un servicio sin pausa a la humanidad. Habló del bien y evitó hablar del mal o condenar. Tenía fe en el hombre y fue este valor infinito de lo finito que hizo que la regla de oro fuera un factor vital en la religión. Jesús no ofreció reglas para el avance social, pero en todo caso dicho avance tan solo puede realizarse en el ideal del advenimiento de este reino divino, es decir, en lo que está dentro de nosotros, la revelación del Espíritu. Sección número 3, la supremacía de la religión. La experiencia personal religiosa espiritual resuelve eficazmente la mayoría de las dificultades mortales. La experiencia religiosa personal y espiritual es un clasificador eficaz, un evaluador y un ajustador de todos los problemas humanos. La religión no elimina ni destruye los problemas humanos, pero los disuelve, los absorbe, los elimina, los ilumina y los trasciende. La verdadera religión unifica la personalidad para un ajuste efectivo a todos los requisitos mortales. La fe religiosa es la guía positiva de la presencia divina residente, que permite infaliblemente al hombre que conoce a Dios llenar el vacío que existe entre la lógica intelectual que reconoce la primera causa universal como eso, y las afirmaciones positivas del alma que atestiguan que la primera causa es Él, el Padre Celestial del Evangelio de Jesús y el Dios personal de la salvación humana. La comprensión progresiva de la realidad es el equivalente de acercarse a Dios. Encontrar a Dios es la conciencia de la identidad con la realidad, que a su vez es el equivalente de experimentar el yo completo, el yo entero, el yo total. En otras palabras, la experiencia de la realidad total es la realización plena de Dios, la finalidad de la experiencia conocedora de Dios, la suma total de la vida humana. Es el conocimiento de que el hombre se le educa con los hechos, se ennoblece por la sabiduría y se salva o se justifica por la fe religiosa. La mente del hombre puede alcanzar altos niveles de visión espiritual e incluso esferas correspondientes de valores de divinidad. Existe en la mente del hombre un núcleo espiritual, el ajustador de presencia divina. Hay 3 evidencias de la presencia de este espíritu en la mente humana. Número 1, la solidaridad humanitaria, el amor. Número 2, la interpretación del universo, la sabiduría. Y número 3, la evaluación espiritual de la vida, la adoración. Nuestra mente no crea valores ni permite entendimiento. Todo lo que la mente humana puede hacer es descubrir los valores morales y el discernimiento de los significados espirituales, reconocerlos, interpretarlos y relacionarlos y seleccionarlos, Los valores morales del universo se vuelven posesión intelectual mediante el ejercicio de 3 juicios o selecciones básicas de la mente mortal. Número 1, el autojuicio, la selección moral. Número 2, el juicio social, la selección ética. Número 3, el juicio de Dios, la selección religiosa. El hombre no podría amar altruísticamente y espiritualmente si no viviera en su mente un amante divino. El hombre no podría comprender verdaderamente la unidad del universo si no viviera en su mente un intérprete. No podría estimar los valores morales y reconocer los significados espirituales si no viviera en su mente un evaluador.
Este amante surge de la fuente misma del amor infinito. Este intérprete es parte de la unidad universal. Este evaluador es el hijo del centro y fuente de todos los valores absolutos de la realidad divina y eterna. La sobrevivencia humana depende en gran parte de que la voluntad humana se consagre a elegir aquellos valores que este clasificador de valores espirituales, que es el intérprete y unificador residente, haya seleccionado. La experiencia religiosa personal consiste en dos fases. Número 1, la mente humana descubre. Y número 2, luego el Espíritu Divino residente le revela. Y debido a la presencia y a la influencia del ajustador del pensamiento, ciertas interrupciones de la búsqueda de Dios, ya sea individual o aún generacional, no pueden persistir por mucho tiempo. Esta profunda experiencia de la realidad de la residencia divina trasciende por siempre la técnica materialista poco refinada de la ciencia física. Los hebreos tenían una religión de sublimidad moral. Los griegos una religión basada en la belleza. Pablo y sus asociados fundaron una religión de fe, esperanza y caridad. Jesús reveló y ejemplificó una religión de amor, de seguridad en el amor del Padre, y con regocijo y satisfacción consiguiente al compartir este amor en el servicio de la hermandad humana. Cada vez que el hombre hace una elección moral reflexiva, al instante experimenta una invasión divina de su alma. El contacto del hombre con la realidad objetiva más alta, Dios, es solamente a través de la experiencia puramente subjetiva de conocerlo, adorarlo y comprender la filiación con él. La adoración es comunión personal con lo que es divinamente real, la fuente misma de la realidad. El hombre aspira a adorar para ser mejor y de este modo por fin alcanza lo óptimo. La conciencia de Dios reside en el espíritu residente. No es parte de los sistemas religiosos de los hombres. Dios no es una mera invención del idealismo del hombre. Él es la fuente misma de tales visiones y valores superanimales. Dios es la personalidad del amor, del cual derivan todas las manifestaciones en el universo. La unificación de la verdad, belleza y bondad tan solo se puede realizar con la experiencia espiritual de la personalidad conocedora de Dios. La mente evolucionaria es capaz de descubrir la ley, la moral y la ética, pero el espíritu otorgado, el ajustador residente, revela a la mente evolutiva humana, el dador de la ley, el Padre fuente de todo lo que es verdad, bello y bueno. Y un hombre así iluminado tiene una religión que está espiritualmente equipada para comenzar la larga y aventurosa búsqueda de Dios. La moralidad no es necesariamente espiritual, pero puede ser enaltecida por la verdadera religión, haciéndolos más significativos. La moralidad sin religión fracasa en proveer la sobrevivencia del alma. La verdadera experiencia religiosa es difícil de ilustrar. Es una transacción divina entre Dios y el hombre. El amor es la motivación más alta que el hombre pueda utilizar en su ascensión al universo y debe ser siempre redefinido en los niveles sucesivos de progresión morontial y espiritual. El arte es un intelecto del hombre de escapar a la falta de belleza en su medio ambiente. Es un gesto hacia el nivel morontial. La ciencia es el esfuerzo por solucionar las adivinanzas del universo material. La filosofía es el esfuerzo del hombre por unificar la experiencia humana. La religión es el gesto supremo del hombre por el alcance magnífico hacia la realidad final, su determinación de encontrar a Dios y de ser como Él. El animal debe adaptarse al medio ambiente, esa es la teoría de evolución, pero el hombre religioso trasciende su medio y de esta manera escapa a las limitaciones del mundo material presente, mediante su visión del amor divino. Este concepto de amor genera en el alma del hombre ese esfuerzo superanimal por encontrar la verdad, la belleza y la bondad. Y cuando los encuentra, su abrazo lo glorifica a él, lo consume el deseo de vivirlo en su vida, de hacer la rectitud, trasciende. La conciencia de Dios es equivalente a la integración del yo con el universo y en sus niveles más altos de la realidad espiritual. La idea del Padre seguirá siendo el más alto concepto humano de Dios. Y hasta aquí el último documento del libro Durante. Los espero en una reflexión que voy a hacer y otros videos que tengo ya preparados. Hasta pronto.